Quiero invitarlos para que me acompañen y abran por favor sus Biblias en el libro de los Salmos. Estamos avanzando en una serie que tiene que ver con nosotros como cuerpo de Cristo y cuál es la misión de nosotros como cuerpo de Cristo. Y esta mañana quiero que vayamos en algunos episodios de la Escritura para encontrarnos con Abraham. Abraham es uno de esos personajes de los cuales se habla por toda la Escritura. Por supuesto, esta mañana no vamos a poder usar todos los textos que hay en la Escritura en los que se refieren a Abraham, pero lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a usar algunos de los textos más relevantes, más significativos que la Escritura usa para referirse a Abraham. Acompáñeme por favor, empecemos leyendo el Salmo 22, los versículos 27 hasta el 31, y la intención es que esta mañana veamos nosotros la conexión de Abraham con nosotros como pueblo de Dios, la conexión que Dios establece entre un pacto que él hace con Abraham, el pacto que nace con Abraham y la misión de Dios y la misión de nosotros como pueblo de Dios. Si usted a usted mismo se llama cristiano, usted necesita esta información. Pero no solo usted necesita esta información, usted necesita manejar muy bien esta información, tener esta información desde la Escritura lo más profundo en su corazón posible. Salmo 22, versículos 27 hasta el 31. Dice así la Escritura: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. La idea entonces de nuestra serie es establecer cuál es nuestro llamado como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, y dejar claro desde la Escritura que nuestro llamado no es algo momentáneo, sino por el contrario, nuestro llamado es algo histórico, establecido incluso para generaciones que aún no han nacido. Están hablando entonces de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos. Esas generaciones deben oír que Dios hizo justicia. Abraham es citado con frecuencia en la Escritura y en la narrativa bíblica para hablar de la misión de Dios y de la misión del pueblo de Dios. La razón es que Abraham es el primer patriarca, pero además Abraham es conocido como el padre de la fe. Así que la presencia y la mención frecuente de Abraham en toda la Escritura nos muestra a nosotros la importancia de él como figura para que ustedes y yo lo consideremos y lo imitemos en su fe a Dios. Es muy repetitivo la mención de su nombre, así que eso nos muestra a nosotros cuán importante es para nosotros de observarlo e imitarlo. La fe y la adoración del pueblo de Dios son ejemplo para todas las demás naciones del mundo. Todo lo que Dios se propuso con su pueblo era básicamente establecer un parámetro de conducta que impactaría a las demás naciones. Esto que Dios había hecho no era para un grupito o para una nación específica, sino que era el modelo o el punto de partida de donde todas las demás naciones, los pueblos del mundo deberían ser impactados. Así que los salmos son las canciones del pueblo de Dios en su observación de quién es Dios, de lo que es la creación, en la expresión de su fe, en su adoración. Los salmos nos acercan a Dios, a la presencia de Él en confesión, en reclamo, en petición, en adoración, en acción de gracias. Y los salmos le dicen no solo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sino a todas las demás naciones del mundo, que todas ellas están dentro de la cosmovisión bíblica.
Para mí algo que me sorprende del mensaje de los profetas es que Dios no solo juzga a Israel, pero Dios también juzga a las demás naciones, no importa que crean o no. Es muy parecido a lo que sucede con la ley de la gravedad. Sea que usted crea o no en ella, la ley de la gravedad se va a aplicar a usted. Bien, las leyes de Dios, sea que usted las crea o no, se le van a aplicar a su vida. Entonces, lo más sabio para nosotros es prestar atención a esto que la Escritura dice, y que cómo nosotros como naciones estamos involucradas dentro de esta cosmovisión bíblica. Jesús dice: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Los salmos presentan a Dios como creador y le ordenan, no es ni siquiera una sugerencia, es un mandamiento a todas las naciones a adorar al Dios de Israel, al creador, al redentor, al sustentador, al restaurador de todo lo que somos y tenemos. Deben todas las naciones adorar a este santo Dios. Los salmos explican el alcance de la misión y de las bendiciones de Dios mucho más allá de las fronteras de Israel. Israel no era el único pueblo que era bendecido, y los salmos repiten vez tras vez, igual que los profetas, que estas bendiciones y esta promesa atravesaba las fronteras. Quiero que me acompañen leyendo algunos salmos, solo algunos porque son muchos. Mire lo que dice el Salmo 47, los versículos 8 y 10. Salmo 47, versículos 8 hasta el 10. Dice así: Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Mire lo que dice el Salmo 67, versículos 1 hasta el 7. Dice: Dios tenga compasión y nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y cante con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Mire lo que dice el Salmo 117. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Y pueden leer, si ustedes quieren, en sus casas, Salmo 72. Pueden leer Salmo 86. Pueden leer Salmos 96. Y diríamos, donde la Escritura advierte claramente que este Dios, el Dios de Israel, este Dios al que algunos han puesto como el Dios de una pequeña población polvorienta en el oriente, es un Dios que demanda a todas las naciones e imperios a los confines de la tierra a que lo alaben, porque de Él vienen las bendiciones. En toda la Escritura el principal enfoque es la relación de Dios con su pueblo Israel, pero sucede algo interesante. El mensaje de la Escritura se extiende a todas las naciones de la tierra y el resultado es maravilloso. Por todas partes usted va a empezar a encontrar en la Escritura, por todo lado aparecen claras referencias del pacto de Dios con Abraham y cómo ese pacto afecta a las demás naciones, incluso, como leíamos en el Salmo 22, generaciones que aún no han nacido. Sí, mi querido hermano, ustedes que están recién casados, ustedes que están solteros, si ustedes van a tener hijos, los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos van a escuchar de este Dios poderoso, grande, que ha hecho justicia. Pasa lo mismo con los profetas. Por todo lado aparecen referencias. Acompáñenme, por favor, miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 45, por favor, acompáñenme, versículos, solo para mencionar, quiero que la Escritura sea la que establece ese patrón, no que nosotros, como capricho de una congregación o del pensamiento de alguien, establezcamos. Veamos ese patrón en toda la Escritura. Isaías 45, versículos
20 al 24. Dice así la escritura: reúnanse fugitivos de las naciones, congréguense y vengan ignorantes. Son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Versículo 24, ellos dirán de mí: solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecen, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Mire lo que dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 56, los versículos 6 al 7. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra. Si quieren, ustedes pueden leer cientos de pasajes en los profetas. Miren lo que dice Zacarías, acompáñeme, otro de los profetas, hablando de esta misma condición. No solo del Dios de Israel hacia su pueblo, pero del Dios de Dios hacia todos los pueblos de la tierra. Zacarías, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice: grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. Y puede usted seguir por todos los profetas escuchando esta misma declaración de la Escritura de cómo Dios ha establecido un pacto, no solo con Abraham, pero para todas las naciones. Estos pasajes que ustedes y yo acabamos de leer en la Escritura del Antiguo Testamento son todo el fundamento que tienen los escritores de los evangelios, los apóstoles y discípulos, para escribir lo que ustedes y yo conocemos hoy como el Nuevo Testamento. No es algo nuevo que apareció, sino es algo que ellos toman de allá y en su interpretación, en su visión de lo que es el pacto de Dios con su pueblo, entonces el Espíritu Santo los inspira para que ellos nos entreguen esto que ustedes y yo tenemos hoy como Nuevo Testamento. Igual pasa en los evangelios. La figura de Abraham atraviesa la prueba, atraviesa la barrera de la historia y del tiempo y aparece, emerge, surge de una manera poderosa en los evangelios mismos como la continuación del pacto de Dios. Mateo, por ejemplo, expone lo siguiente, expone con toda claridad en el Evangelio de Mateo. Quienes de ustedes lo han leído y quienes no lo hayan leído, los animo para que lean aunque sea el primer capítulo, y ya ustedes se van a dar cuenta el lazo que este hombre está estableciendo entre esa existencia de Abraham como el cumplimiento del pacto de Dios para todas las generaciones, incluso para las generaciones que no han nacido. Mateo empieza de una manera interesante, empieza con Abraham como la figura del pacto, y de hecho hace algo interesante. Mateo menciona 42 generaciones. Yo no sé cómo hace, pero además era el sello en la cultura judía y en la literatura judía para declarar, para afirmar lo veraz de un evento. Piense usted en eso. Yo no sé si usted sabe el nombre de su bisabuelo. Yo no sé el nombre de mis bisabuelos. Yo hasta mis abuelos me acuerdo. Ya a esta edad a veces me cuesta trabajo el de mi papá. Pero todavía. Pero piense usted yendo hacia atrás en sus generaciones, 42 generaciones. Eso es lo que hace Mateo al presentarnos. Lo que Mateo está dejando en la base que él pone a su argumento,
la solidez que él le quiere dar a su argumento es la innegable de la historia, la historicidad de estos eventos que él nos está contando. Así que él no está poniendo un argumento por ponerlo. Nos habla de 14 generaciones desde Abraham hasta David. Nos habla de 14 generaciones desde David hasta la deportación. Y después nos dice 14 generaciones desde la deportación hasta Jesús. Mateo nos está diciendo, lo que estamos hablando acá es muy serio. Es un asunto extremadamente serio. Y quiero dejarle a ustedes claro la evidencia de la seriedad del asunto que les voy a presentar. Y nos empieza a hablar de este Jesús y de esta promesa histórica para el pueblo de Dios, para todas las generaciones. ¿Y sabe cómo cierra Mateo su evangelio? Con Jesús enviándonos a nosotros a todas las naciones. Lucas hace algo parecido. Lucas narra el nacimiento de Cristo Jesús como el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Así que ellos en su mente, para ellos por el Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene claro que este evento que está pasando acá en este momento de la historia no es un evento aislado, casual, producto de un movimiento social o político, sino que es un evento planeado desde la antigüedad por el Padre y una línea que ellos tranquilamente pueden trazar, por lo menos Mateo, de una manera magistral, 42 generaciones atrás, lo que para nosotros es completamente increíble. Lucas hace lo siguiente, acompáñeme por favor, hay dos pasajes que quiero leer del Evangelio de Lucas, están en el primer capítulo de Lucas, Lucas capítulo 1, vamos a leer de ese capítulo los versículos 55 y 73, los animo a que lean ese Evangelio, es extraordinario, a mí es el que más me gusta, no que los otros no, pero este me gusta mucho. Lucas capítulo 1, versículo 55, dice así la escritura. Dice, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Miren la conexión que él está haciendo. Mire allí mismo en ese capítulo, en el capítulo 1, el versículo 73, dice así la escritura. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Ahora el mismo escritor en el capítulo 24, Lucas en el capítulo 24, dice lo siguiente, Lucas 24 del 46 al 49. Esto es lo que está escrito, está hablando Jesús, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día y en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles a lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean vestidos de poder desde lo alto. Cada uno de los escritores bíblicos hace esa conexión interesante. Lucas menciona a Abraham como por nombre propio, como el agente en el cual se inicia esta promesa que Dios establece. Y además, Lucas nombra a Abraham en 4 o más de los eventos de la vida de Jesús de manera personal. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas lo menciona cuando Jesús sana a una mujer encorvada como heredera de las promesas de Abraham. En el capítulo 16 de Lucas menciona a Jesús y su milagro ante Lázaro, el pobre y Lázaro. ¿Recuerdan aquella pequeña parábola? Como una conexión directa entre Abraham y sus promesas. En el capítulo 19 de Lucas, cuando Jesús recibe a Mateo, menciona otra vez este pacto de Abraham. Luego Lucas en el libro de Hechos, que Lucas es el escritor del mismo libro de Hechos. Lucas escribió 2 de los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Se lo escribe a un tal Teófilo. Han argumentado quién es este Teófilo. Teófilo traduce como el amado de Dios. Otros creen que es el que ama a Dios. Realmente la mejor traducción sería el amado de Dios. Y a una persona que por alguna razón Lucas entendía que era una persona amada por Dios, le escribe él estos 2 libros con la intención de ayudarlo a entender este plan extraordinario. Y allí en Hechos capítulo 3, cuando habla de la sanidad de un cojo de nacimiento, otra vez Lucas menciona a Abraham. De alguna manera, para Lucas es claro que Abraham es una figura importantísima
en el pacto que Dios ha hecho con todas las naciones. Esos eventos tienen algo interesante en común, que hablan de personas que han sido despreciadas por su condición racial, por su condición moral, por su condición espiritual. Son personas despreciadas, excluidas por asunto de pobreza o de enfermedad, a quienes Dios toma la decisión de incluir, a quienes Dios toma la decisión de sanar, de salvar. Y esas personas representan a las naciones que el pueblo de Dios, Israel, despreciaba. De modo que Dios les está diciendo que esas naciones que ellos desprecian ahora están siendo incluidas mediante la salvación, mediante la sanidad, mediante la liberación que Dios está proveyendo para todos ellos. También es claro y es evidente para Pablo que después de Cristo, Abraham es la figura más importante en la comprensión que él tiene del Evangelio. Según Pablo, primero Cristo para el Evangelio, pero por supuesto después aparece Abraham como una figura súper importante, o yo diría que la figura más importante en la vida de Pablo para aprender, para declararnos lo que es el Evangelio. Pablo habla de la vida de Cristo como el cumplimiento de lo que Dios había prometido a Abraham. De hecho, hemos mencionado domingos anteriores, él dice que el Evangelio anunciado de antemano a Abraham. Para Pablo es claro esta figura extraordinaria y cómo nos afecta a nosotros, cómo nos involucra a nosotros. Menciona que esta esperanza universal es un misterio, no en el sentido de que si se va a cumplir o no, porque la Escritura es clara en que eso se va a cumplir, pero para Pablo es un misterio de cómo se va a cumplir esto. Ya sabe que se anunció, ya sabe que se va a cumplir. Para él el misterio radica en que no se sabía cómo se iba a cumplir. Y declara algo interesante con una categorización impresionante. Declara que este misterio es revelado en la obra de Cristo. Él dice, se aclaró el asunto. Lo que no entendíamos, lo que no era claro, ahora es claro por la obra de Cristo. Acompáñeme a leer, por favor, en Efesios, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Dice así, mire cómo lo pone él, mire las palabras que él usa tan interesantes en su interpretación de ese misterio. Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, las naciones que no eran de Israel, son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia. ¡Bum! Se le prendió el bombillo al apóstol. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y si usted sigue leyendo el capítulo es extraordinario, pero para el apóstol, de alguna manera, a este rabino déspota, a este rabino indolente, cruel, nacionalista, el Espíritu Santo le recordó que el pacto de Dios con Abraham era un pacto que Dios había hecho de inclusión a todas las naciones. Se le alumbró el bombillo. Entonces se pone en la tarea Pablo de imitar a toda costa, y quienes de ustedes han leído las cartas de Pablo, a costa de su seguridad, a costa de su salud, un sacrificio enorme. Se propone él imitar la fe de Abraham. Se propone él construir comunidades de fe parecidas a la que Abraham construyó. Así que en Cristo Jesús, la promesa de Dios en Abraham es cumplida en dos dimensiones. En principio, para la salvación de todas las naciones están siendo incluidas. Pero después, en misión, la promesa de Dios a Abraham está en progreso, está funcionando. En el hecho en que ustedes y yo como pueblo, como iglesia de Dios, estamos demostrando, ustedes y yo estamos hoy sentados acá, no por lo bien parecido del predicador. Ustedes y yo estamos sentados hoy acá
porque Cristo Jesús ha movido nuestros corazones a buscar su dirección, a entender sus promesas. La promesa de Dios a Abraham está siendo cumplida hoy en misión por usted y por mí, que estamos moviéndonos en la dirección que Él nos muestra. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Ya ustedes tienen el poder. Ya ustedes tenemos el llamado. Ustedes tenemos la tarea. Vayan a todo lugar, a toda persona. Cuéntenle a las nuevas generaciones, a las generaciones que no han nacido, que Dios hizo justicia. No cesen de anunciarlo. Y de alguna manera ustedes y yo no podemos callarnos. No podemos pararnos. El Espíritu Santo está obrando. No importa cuán rebeldes sean sus hijos, usted sigue insistiendo. Esta mañana alguien nos contaba, y he descubierto algo, nos dijo esta persona, que todo lo que tengo que hacer es quedarme un momentico callado y Dios va a obrar en la vida de esa persona. Toda la tarea suya y mía es simplemente anunciar, enseñar. Por el Espíritu Santo, cada escritor bíblico interpretó correctamente la misión que desde el principio se extiende a todas las naciones sin barreras, sin prejuicios, sin privilegios étnicos. Desde el principio para ellos fue claro. Así que la redención nuestra va más allá que el disfrute de nuestra nueva vida en Cristo. Mire, ¿saben uno de los peores males que tiene el cristianismo hoy en día? Que los cristianos han llegado a pensar que ya fui salvo. Qué rico. Ahora tengo una nueva vida en Cristo y nos sentamos a adorar a Cristo. Nos sentamos a esperar las promesas de restauración con Él en gloria. Para nosotros, nuestra redención va más allá de eso. La redención es también, según la Escritura, la inserción, la instalación de los redimidos en la misión de Dios. Como el Padre me ha enviado a mí, dice el Señor, así yo los envío a ustedes. Dice el Señor Jesús, ustedes son la sal y la luz de la tierra. El punto es que Dios está activo. Dios está activo por el Espíritu Santo en la vida de ustedes, que son su iglesia. Esta misma promesa que se extendió desde el principio es clara para nosotros hoy y para las generaciones que vienen. Con la redención que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, Dios nos capacita, Dios nos habilita, Dios nos autoriza, Dios nos inserta, Dios nos envía en su misión. Con su cónyuge, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, con sus enemigos, nos dice Jesús. Ustedes y yo, la gente de Dios, estamos en una constante renovación de nuestra mente. Ustedes y yo, la gente de Dios, estamos transformando nuestra mente, transformando nuestro entendimiento constantemente. Ustedes y yo, la gente de Dios, no paramos de estudiar y de leer lo que Él quiere para nosotros hoy en la situación que nos encontremos, que es diferente con cada uno de nosotros. Aunque en una casa haya dos personas, esas dos personas están enfrentando la situación de esa casa de manera diferente. Y ustedes y yo, como pueblo de Él, somos llamados a que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos. No es solo la redención y que ustedes y yo nos tiremos en la cama a descansar el momento de nuestra restauración en gloria. No sucede así. Es como cuando usted está afilando una herramienta, o como cuando usted está alistando algo. Usted está alistándolo para un propósito, y ustedes y yo hemos sido puestos en esta misión. Y mientras vamos, dice la Escritura, mientras avanzamos en nuestro paso por la tierra, este mensaje demanda que sea extendido en la práctica. Es decir, que ustedes y yo desarrollemos comunidades de fe parecidas a las que Abraham desarrolló. Comunidades que descansan en Dios, que dependen en Dios.
Todo empieza en casa. No tiene ningún poder este mensaje anunciado desde mis labios hacia afuera si en la casa mi esposa no recibe este mismo mensaje de manera práctica. Y por eso, cada que sea necesario, yo voy a ser cruelmente honesto desde este púlpito, porque si yo no soy honesto, ¿qué esperanza tengo? Este mensaje debe ser practicado, debe ser desarrollado en la medida en que ustedes y yo empecemos en casa y se extiende a otros. Lo que los profetas y apóstoles anunciaron, lo que Jesús mismo enseñó, que ustedes y yo debíamos de convertirnos en comunidades de seguidores, comunidades de personas que aman a Cristo, que quieren a Cristo, que siguen a Cristo, que imitan a Cristo, que enseñan a otros a imitar a Cristo, que se empeñan en que sus hijos imiten a Cristo, que demuestran, que siguen los modelos del Padre, los modelos de la Escritura para todo. El Padre tiene un modelo para ser hombre. Yo tengo que revisar mi hombría desde el modelo que el Padre y desde los estándares para ser mujer. Hoy en día nuestras cortes han quebrado esos modelos y dicen que una mujer puede ser hombre y un hombre puede ser mujer, e incluso un hombre puede ser pingüino o delfín o marrano. La Escritura tiene claros unos modelos, unos estándares, unos procesos, y espera el Señor que los redimidos aprendamos, demostremos, practiquemos esos estándares, los defendamos, los enseñemos. Entonces la Escritura aparece en Apocalipsis y nos presenta las huellas, lo que va a pasar al final de la historia con este pacto que Dios hizo con Abraham, y lo presenta de manera audible, de manera dramática. En este libro, que algunos le tienen miedo y pánico de leerlo, la Escritura nos habla como la misión cumplida. Para mí, lo he dicho algunas veces desde este púlpito, el libro de Apocalipsis es el libro que más esperanza me da, porque nos dice cómo va a terminar la película. Y la película termina que Cristo, el Cordero de Dios, ha vencido, y quienes estamos con Él, vencemos con Él, dice la Escritura. Pero mire, acompáñeme por favor, escuchemos lo que al final de la historia nos dice. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es Cristo, es el Cordero, el fundamento donde se desarrolla el propósito y el destino final de la historia. Él es la base, Él es el fundamento, sobre Él se sostiene. Él es el único digno de abrir el libro y sus sellos. Lo que hacen los ancianos en este momento histórico al final de todo esto es responder con celebración, con adoración, con exaltación por la obra redentora, universal, victoriosa de la cruz. Solo tú eres digno, con tu sangre has comprado para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Al final de la historia, la celebración es el hecho extraordinario de esta promesa hecha a Abraham en la antigüedad. Es una confesión directa de esta promesa: en ti me serán benditas todas las naciones. Y mire lo que dice en el mismo libro, acompáñeme por favor, Apocalipsis capítulo, solo estoy leyendo algunas porciones. A propósito, un paréntesis acá muy simple. Tenemos una conversación establecida los miércoles a una hora específica con alguien, y me llamó este miércoles muy asustada porque había leído el libro de Apocalipsis, que le parecía aturdidor. Bien, yo tengo incluso por acá, yo tengo como una marca en mi Biblia, todo lo que usted tiene que saber de Apocalipsis. Si usted no lo quiere leer todo lo que usted tiene que saber de Apocalipsis, póngalo de este momento. Si usted está tomando nota, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14.
Solo lo voy a leer, este es un paréntesis. Le harán la guerra al Cordero, Cordero con mayúscula, pero el Cordero con mayúscula los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Eso es todo lo que tenemos que saber. Al final de la historia, no importa cuántos cuernos tenga el dragón que se va a enfrentar a Él, Él le va a ganar. No importa cuán feo sea la bestia que nos presenta Apocalipsis, el Cordero lo venció. Y ustedes y yo estaremos con Él. ¿Qué más necesita saber usted? No más. La esperanza está establecida, la victoria está establecida. Continuemos caminando. Ese era el paréntesis. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Después de esto, dice el escritor, miré y apareció una gran multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero con mayúscula, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz. ¿Hasta dónde dijimos que lo vamos a leer? Hasta el 10. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Dios ha ofrecido salvación a través de la fe en uno por quien constituyó todas las naciones y a través del cual extendió esa salvación mediante el Cordero que fue inmolado para la salvación de todas las naciones. Al final de la historia, acompáñenme, miren capítulo 22 de Apocalipsis. Al final de la historia, dice en capítulo 22, versículo 2: y corrían por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Al final de la historia son las naciones. No es una nación, no es un solo pueblo, son las naciones las que recibirán la sanidad que les dará el árbol de la vida. Y ahí mismo en ese libro, en el capítulo 21, versículos 23 hasta el 27, dice así la escritura: la ciudad no necesita ni sol ni luna ni que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a él todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. La imagen final que usted y yo tenemos de la historia es la libertad, la salvación, la sanidad de las naciones. Todas las naciones que desde la caída de la humanidad han estado enfermas en su naturaleza interna, dice la escritura, podrán experimentar sin ningún obstáculo, no hay barrera, no hay fronteras, la sanidad anhelada, la bendición de Abraham, el shalom, el bienestar de Cristo Jesús que ofrece a ellos, el Redentor, el Salvador, que las va a sanar a todas ellas, todas las naciones. Y como una humanidad redimida, ustedes y yo, como un pueblo redimido, con todos los ángeles, con todos los profetas, con todas las criaturas de la creación, disfrutamos, celebramos no solo la victoria de Cristo, pero además ustedes y yo, mientras vamos, mientras avanzamos, mediante el poder, mediante la dirección, mediante la llenura del Espíritu Santo, llamamos a otros, empezando por nuestros hijos. Exponemos a nuestros hijos a que vengan y disfruten y sean incluidos en esta libertad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo por muchos años fui llevado a la iglesia hasta que el Espíritu Santo me mostró el sentido de iglesia y que la iglesia en verdad es más familia que en muchos casos la familia.
Yo imagino a Dios al final de la historia, en el momento culminante de la historia. Yo a veces me siento a pensar cosas. Yo me lo imagino a Él dirigiéndose a Abraham, dirigiéndose a los profetas. Y los profetas así con la boca medio abierta, los apóstoles, los discípulos. Y Él afirmándoles y diciéndoles: mi promesa ha sido cumplida. Aquí están todas las naciones, eso fue lo que les dije, y todas las naciones han recibido la sanidad del Salvador. Misión cumplida. Al final de la historia eso va a pasar. Ya está escrito. Todas las naciones de la tierra han sido bendecidas. Mientras tanto, ustedes y yo, quienes hemos creído, quienes estamos vivos, sigamos caminando. No se desanime. La rebeldía de su cónyuge, la falta de fe de su esposa o esposo, la rebeldía de sus hijos, la indiferencia de sus amigos o vecinos, no ha de ser un obstáculo. Siga usted avanzando. Él lo que nos ha dicho a nosotros es: mientras viven, hagan discípulos. Cuéntenles a otros, muéstrenle lo que es el Evangelio, que yo estaré con ustedes, dice el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu cuidado para nuestras vidas, damos gracias por tu fidelidad a pesar de nuestra infidelidad, porque tú, Señor, te has mantenido, y si no fuera por tu fidelidad, nosotros no tendríamos absolutamente ninguna esperanza. Así que lo que nos mantiene a nosotros es eso. No es nada que nosotros hayamos hecho, sino es precisamente todo lo que tú has hecho por nosotros. Te suplico, Señor, por tu misericordia, que no nos dejes desanimar a cada uno de nosotros, que no nos dejes distraer con eso que estamos viendo alrededor nuestro. La falta de respuesta de este o de aquel otro, la indiferencia de aquel otro, la rebeldía de aquel otro, la corrupción de nuestro sistema. No nos dejes distraer, sino más bien manténnos claros en que todo nuestro deber es continuar haciendo discípulos, sabiendo que la victoria está asegurada. Condúcenos, lo pedimos juntos con humildad en la autoridad de Cristo.